Tenemos esta mañana a la doctora Muquien Sanben. Anoche ponía en circulación su más reciente obra y para nosotras y señor Franklin es un honor que usted esté esta mañana acá. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, de hecho, Muquien ahora con nuevas responsabilidades, presidenta de la Academia de Historia de este país. ¿Qué tal esas nuevas funciones? Bueno, apenas tengo un mes. Estamos terminando la programación que había dejado Bernardo. Estamos tratando de innovar en algunas cosas, como por ejemplo hacer una tertulia que se llame El autor y su obra. Así. Tenemos también el deseo de hacer una escuela de enseñanza de la historia, o sea, como un taller permanente de enseñanza de la historia. Y para el año que viene tenemos pensado iniciar un taller permanente de investigación histórica. Sí, Muquien, aquí la historia que se enseña la historia correcta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que van a nuestras escuelas. Bueno, mira, te voy a decir algo. Una de las cosas que yo critico es que se ha hecho mucha inversión en el cómo, no en el qué. No en el qué. Entonces, a veces los programas educativos están muy enfocados en cómo enseñar y no qué enseñar. Yeah. Gracias a Dios hay una nueva disposición, tanto en el MESID como en el MINER, de crear programas que estén basados en la formación. Porque si tú conoces bien el material, el aprendizaje de cómo enseñar es mucho más fácil. Ya, algunos dicen que hay sesgos importantes en la narrativa histórica de este país. Sí, claro, hay muchos sesgos, incluso cuando uno aboga por una historia crítica, desde una perspectiva también desapasionada, sin sesgo ideológico, hay alguna gente que te critica. A mí me han criticado por eso, pero bueno, eso es lo que yo pienso y lo que creo, y yo digo lo que pienso y lo que creo. Por supuesto, y eso se llama democracia. Sí, pero algunos no lo aceptan, porque no. Democracia para algunos es estar de acuerdo con lo que yo digo. Sí, claro, entonces no. Muquien, anoche puso en circulación su obra, hablemos de ella. Bueno, desde hace 5 años, yo estoy dirigiendo el Centro de Estudios Caribeños en la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una función que es el sueño de todo académico después de haber pasado, tú lo sabes, muchos años en la administración académica, pues tuve el regalo de dirigir un centro de investigación. Una de las cosas que yo contaba anoche en la puesta en circulación es que yo no sabía del Caribe, como no sabe la mayoría de los dominicanos. Estamos en el corazón del mar Caribe, sí, y sin embargo no nos sentimos caribeños. Ahí está el libro, la Pensando portada. el Caribe. Sí, lo puse así, Pensando el Caribe, porque es mi perspectiva de aprendizaje sobre el Caribe. Entonces por eso puse Pensando, porque ha sido un rastreo general de las lecturas que he hecho y la sistematización y las reflexiones que me han sugerido esas lecturas. Por eso le puse Pensando el Caribe. Y le pusieron tomo 1, yo imagino que vamos a tener otros tomos, ahí hay varias imágenes de la mayoría, bueno, son artículos también que publicó en el periódico El Caribe. De hecho, son los artículos publicados durante los años 12, 13 y 14. Entonces, lo que hice fue no son artículos coyunturales, sino temáticos, los acomodé algunas cositas de la redacción para constituirlo en capítulos en forma de libro. Por ejemplo, yo abordo la problemática ¿qué es el Caribe? La problemática de la migración, la problemática sobre Haití. Entonces, eso se unificaron en un solo texto. Cuando pensamos en el Caribe, bueno, y estamos viendo algunas imágenes más vinculadas al folclore, pero el Caribe es tan diverso. Yo decía en una conferencia que di en Barranquilla la semana pasada justamente, de que la utopía del Caribe es entender la diversidad. Sí, es diverso. Porque tú y yo somos caribeñas, mira mi Caribe, mira el tuyo. Claro. Tú eres porque el Caribe es migración. Tus orígenes, lo más seguro, son de los orígenes de la migración africana que vino, y mis orígenes vienen de la migración china que se produjo en los años 30. Y ambos somos del mismo país. Y somos del mismo país. Ese es el Caribe. Como hay también hindúes y hay de otras nacionalidades, el Caribe es migración. Sí. Y esa es una característica del Caribe. Y bueno, y países tan diversos, diferentes lenguas, diferentes costumbres, maneras. Costumbres no. No, hay una unidad. Hay bastantes elementos comunes. Comunes
en los elementos culturales. Yo estuve ahora recientemente en el Museo de Barranquilla, que se llama Museo del Caribe, y es impresionante cómo en la exposición del Caribe colombiano hay muchas cosas que podrían ser nuestras. Uno piensa desde el patacón, que ellos le llaman, que es el plátano. No solamente el patacón, ellos hacen el sancocho, la forma de bailar, la música, el vallenato se parece mucho a nuestra música y usa casi los mismos instrumentos. De hecho, aquí han fusilado muchos merengues, son del vallenato. Sí, es verdad, es por eso, por el parecido. Me ponía a escuchar vallenato de un tipo que ha sido de lo más prolífico que tiene Colombia, y muchos lo reconocí de inmediato, que lo conocía como merengue. Yo dije, oh, pero mira, esto primero fue vallenato. Entonces tenemos esa mezcla. Esos son los elementos como que unen el Caribe. El Caribe nos une muchas cosas. Hay una tesis muy interesante de un español que dice que el Caribe, no hacia las Bahamas, sino el Caribe hacia abajo, nos une el circuito de los barcos, porque los vientos traían los barcos desde Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, hacia América Central, y el Caribe de América del Sur, la parte norte de América del Sur, le hace Venezuela y Colombia. Sin embargo, uno siente que conoce más y que tiene más cercanía con los países de las Antillas mayores, está Cuba. Sí, porque es el Caribe, ¿verdad? Es el Caribe hispano. El Caribe hispano, pero está ese otro Caribe ahí, que están estas pequeñas islas como tan desconocidas para nosotros, y que usted encontró de vinculación, a pesar de que no tenemos ese vínculo y ese conocimiento. ¿Qué elementos comunes encontró? Como te decía, la pintura. La pintura. Hay un elemento que nos diferencia mucho. La presencia de las plantaciones en esas colonias francesas e inglesas hizo que su identidad fuera una identidad negra. Muy interesante. Y por eso tú vas a ver que salió el movimiento Lo Negro es Bello, con MSC. Claro, él y Senghor, que era africano, ambos de colonias francesas, comenzaron en los años 60 del siglo XX a reivindicar lo negro, que era reivindicar lo negro como bello, porque es lo propio de las Antillas y de las colonias. Y es un tema muy interesante, que nosotros no tenemos esa problemática. Nosotros tenemos otro tipo de problemática, pero no esa. Nos diferencia también el lenguaje, el Caribe francés, Caribe inglés, Caribe hispano, y el Caribe holandés, que aunque tiene pequeñas islas, fue muy importante a nivel comercial. Guadalupe, Martinica son Caribe francés. Curazao básicamente es el Caribe holandés. Y no hay mucha migración. Alguna gente, hay en ese libro migración interna, podemos tener una aproximación a las migraciones. Bueno, yo trabajo con las migraciones, pero no trabajé todas. Claro. Pienso seguir leyendo sobre eso. Trabajé sobre la migración china y la hindú, que llegaron en el siglo XIX después que se abolió la esclavitud. Porque la primera migración grande, además de la europea, cuando ellos comenzaron a conquistar el Caribe a partir del siglo XVII, fueron la migración hindú y china en el siglo XIX, porque era una manera de sustituir la mano de obra esclava negra, después que el comercio triangular fue atacado internacionalmente y las potencias europeas se vieron en la necesidad de romper la trata de esclavos, y entonces contrataron como trabajadores, porque eso digo así, entre comillas, asalariados, a hindúes y chinos. Fíjate, los hindúes fueron al Caribe inglés por el idioma, y hoy día Trinidad y Tobago y esas islas tienen una comunidad de origen hindú muy importante. Bueno, de hecho están en las posiciones dirigenciales. Y en el caso de Cuba, los chinos fueron más a Cuba que a República Dominicana. La migración china aquí llega en el siglo XX, no en el siglo XIX. Siglo XIX hubo escasos chinos que llegaron, pero fue muy importante en Cuba. Muquien, ¿dónde encontramos su libro? El libro, imagino que va a estar en la librería, fue publicado por la editora El Caribe. Yo me alegro muchísimo. Fue el primer libro que publicó la editora como libro, con la nueva imprenta. Mira que bueno que es de este grupo, y yo no lo sabía, incluso decía, porque cuando vi la invitación suya, digo, pensando en el Caribe, digo yo, mira qué oportuno, que estamos aquí mismo, el periódico El Caribe, como saben, forma parte de este grupo. Tú sabes que
Fue una idea, yo lo conté ayer en la puesta en circulación. David Álvarez me dijo, Muquén, pero ya tú tienes un material tan bueno. Suficiente para hacer un libro. Dios, mira qué buena idea. Y hablé con Osvaldo. Dios, Osvaldo, pero publíqueme el libro. Y se habló y se dijo que sí. Y fue aquí que lo editaron, lo diagramaron, diseñaron la portada y lo imprimieron. Sí, de hecho, el prólogo lo hace Manuel Estrella. Manuel Estrella, ¿no? Sí, muy bonito que le quedó. Ayer yo le vi anoche que le tocaba parte también del discurso. Sí. Bueno, Muquén, nos alegramos mucho. Ahora en la Feria del Libro, ¿cree que estará hay algún tipo de acuerdo? ¿Cree que tendrán tiempo para colocarlo? Ojalá, porque el libro es de la empresa, no es mío. O sea, yo tengo los libros que me corresponden. Lo tiene ya sí. distribuyéndolos. Gracias a Muquén. Otro día, Muquén, vamos a hablar más largo y extendido. Hoy que quería aprovechar la circunstancia de que era la puesta en circulación de su libro para que nos concediera el honor de tener este pequeño espacio y decirle a la gente que será un material de consulta necesario. Gracias por estar acá. Gracias a la doctora Muquén Sanben.